Muchas gracias, compañeros. Muy buenos días. El saludo al país federal todo. Hoy se va a materializar una nueva manifestación, protesta de los jubilados y pensionados nacionales. Ya es una rutina de los días miércoles reclamando por sus haberes atrasados. Cargada de una expectativa y del temor de que vuelvan a repetirse episodios que hace una semana atrás nos sorprendían y nos indignaban. No debemos perder de vista que detrás de toda la polémica en torno del despliegue de fuerzas de seguridad hay un legítimo reclamo de jubilados y pensionados nacionales que ven cómo han perdido en los últimos tiempos capacidad de compra de sus haberes, beneficios que les tenían asignado y que son las principales víctimas del ajuste brutal al que el gobierno de Milei ha apelado, tratando de contener la macroeconomía. Y como ustedes saben, por estas horas hay un problema adicional con la macroeconomía y las presiones devaluatorias que hay sobre nuestra moneda. Pero veamos en la historia lo que ha sucedido con los jubilados. Por ejemplo, la comparación que realizó la consultora cuantitativa sobre la cantidad de jubilados que había debajo de la línea de la pobreza en el tercer trimestre. Por ejemplo, del 2017, cuando gobernaba Mauricio Macri, era del 8,8%. Con Macri creció del 8 al 13,4%. En el 2019, 5 puntos creció, aumentó el nivel de jubilados por debajo de la línea de la pobreza. La pandemia y la inflación hizo que durante el gobierno de los Fernández, Alberto y Cristina, el problema no se resolviese, sino que se profundizase y pasó al 20,1%. Es decir, que cuando se fue Alberto Fernández en el 2023, había un 20% de los jubilados y pensionados que estaba debajo de la línea de la pobreza. Bueno, ahora, en el tercer trimestre del 2024, ese número creció al 20,5%. Con lo cual ven que el problema de los jubilados no es un problema actual, sino que viene de larga data y que ningún gobierno ha acertado en resolverlo. Por supuesto que estos números son atrasados porque es el tercer trimestre del gobierno de Milei y ya estamos en el quinto trimestre del gobierno de Milei. Y la situación de los jubilados y pensionados se ha agravado en sus carencias. Veamos ¿qué ha pasado con el avance sobre los ingresos durante el gobierno de Milei y quiénes son los que han perdido más en este tiempo? Los empleados del sector público son los más afectados. En el acumulado del año de gobierno de la Libertad Avanza, perdieron cada uno de ellos 4.800.000 pesos. Dejaron de percibir en el acumulado de esos 12 meses. Mientras que el sector privado perdió 1.780.000 pesos en este primer año de Milei y los jubilados han perdido cada uno en el año 2.210.000 pesos. Tendrían un poder de compra acumulado en 12 meses de 2.200.000 pesos adicionales y esa es la razón por la cual protestan, se movilizan. No son violentos que tienen la idea de romper cosas. En todo caso está sembrado de infiltrado la lógica que ha caracterizado la historia de la propia ministra de Seguridad y la necesidad de este gobierno de desenfocar asuntos muy graves que ocurren buscando que sea el eje de debate la represión y los hechos ocurridos en la calle. Lo logró, claro que lo logró entre el miércoles de la semana pasada y este miércoles. Se ha estado hablando de la represión y no hemos estado hablando de las criptoestafas, no hemos estado hablando de la grave situación económica que nos obliga a ir al Fondo Monetario Internacional y que ha generado, por ejemplo, que se hicieran humo casi 600 millones de dólares en reserva. Para finalizar, este contexto en el que se da la situación, lo sintetizábamos ayer, se da en el marco de una caída generalizada del consumo, que me gustaba la información que publicó la consultora Esencia, porque discrimina lo que ocurre
en el área metropolitana de Buenos Aires y en total del país. Miren lo que sucede con los supermercados de cadena. En el AMBA la caída del consumo fue del 8,3, mientras que entre febrero del 2025 y febrero del 2024 en el interior fue del 4,9. La de los autoservicios independientes, 12,8 en el AMBA, 12,5 en el interior de la Argentina. Y de los autoservicios total, 9,8 en el total país, 10,4 en el AMBA y 9,4 en el interior de la República Argentina. Vean ustedes que los números de lo que ocurre en el interior de la Argentina son un poquito mejores de lo que sucede en el área metropolitana de Buenos Aires. Allí es más profundizada la caída del consumo que en el resto de la Argentina productiva. Es esto lo que está justificando la movilización de los jubilados y pensionados, la pérdida de poder adquisitivo, la caída del consumo, la difícil situación que están atravesando. Ayer referíamos a los docentes universitarios que habían perdido 25 puntos de su poder adquisitivo. La situación de los jubilados y pensionados es peor. Por eso salen a la calle a protestar. No es porque quieran que se vaya un gobierno ni porque sean golpistas. Lo que quieren es que el gobierno atienda su reclamo. Así son las cosas. Hasta mañana.